desaparecen realmente los saduceos. Sin embargo, entonces, en este momento histórico nosotros encontramos que están los sacerdotes con el jefe de la guardia saduceo. Fíjense que no aparecen los fariseos como sino que aparecen allí específicamente los, porque eran los más ligados al sacerdocio y a la administración del templo, y a la vez tenían un poder político realmente delante del gobernante de turno en ese momento. Dice el versículo 2: y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es el problema que ven los saduceos? ¿Cuál es el problema que ellos están identificando en ese momento? Así es, y nosotros vemos, ¿verdad?, que el mensaje predicado por Pedro en ese momento, ¿qué era lo que más contenía? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos realmente. Digamos que eso era lo central del mensaje. Sin embargo, entonces, ellos reaccionan resentidos. ¿Y a qué hace referencia la palabra resentido? ¿Qué usted entiende cuando dice que alguien está resentido? Tiene un sentimiento opuesto a lo que está sucediendo realmente. Ok. En ese sentido, dice de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Evidentemente ellos habían ido a la hora novena, ¿verdad? ¿Qué hora eran esas? 3 de la tarde. Ya el discurso que se da, la predicación que se está haciendo, pues obviamente ellos contaban, ¿verdad?, la puesta del sol, la salida del sol hasta la puesta del sol. En ese momento era imposible, vamos a decir, reunir al concilio para entonces juzgar a estas personas. Por eso el texto presenta allí, le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. O sea, cuando nos está diciendo eso, tiene que haber un trasfondo, y el trasfondo es: no era posible hacer una reunión para tratar el asunto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Por eso es postergado al día siguiente. Dice el texto, el versículo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Allí nosotros vemos, ¿verdad?, una vez más la obra evangelizadora, pero la obra del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Pedro está predicando, pero el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y allí entonces la persona cree en Jesús como Señor. Dice el versículo 5: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, ahora va a presentar quiénes son los que estaban o había que buscar para juzgarlo en este hecho. Allí entonces presenta a los ancianos del pueblo, ¿verdad? Gobernante. Aconteció al siguiente día que se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, allí está la crema innata, ¿verdad?, podemos decir, política, social y religiosa. Ahí no faltó nadie. Ahí están todos los que deciden
con respecto al pueblo. Y nosotros vemos que ellos están reunidos para juzgar en cierta forma lo que ha sucedido. Dice el versículo 7, y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y es importante, ¿verdad? Una vez más, ustedes saben que en ese momento histórico, la tradición judía o los maestros judíos, sus enseñanzas eran sumamente importantes. Cuando Pablo dice que fue criado, ¿verdad?, a los pies de Gamaliel, es como él tiene autoridad. Gamaliel es un loco viejo. O sea, yo fui enseñado por él tiene conocimiento. Él puede interpretar debidamente la ley. Y los maestros eran sumamente importantes. Y de igual manera, el sacerdote, ¿verdad?, era una figura de mucha relevancia en la sociedad. Y allí están todos los que tienen autoridad en cierta forma. Por eso es la pregunta. O sea, mira, aquí estamos todos los que tenemos autoridad. Y la pregunta que le hacen es, ¿con qué potestad? O sea, ¿quién le dio autoridad a ustedes? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dice el versículo 8, y es interesante, ¿verdad?, la respuesta de Pedro. El versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló en lengua. No es eso lo que dice, ¿se dan cuenta? Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo que dice la Escritura es, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿En qué consiste entonces la llenura del Espíritu Santo, hermanos? Un repaso así, un paréntesis. ¿En qué consiste? ¿Alguien más? ¿En qué consiste la llenura del Espíritu Santo? Que hace todo en orden y entendido. Ok. La idea, ¿verdad?, que tenemos que tener en la mente cuando habla de llenura del Espíritu Santo es alguien que es guiado, dirigido, controlado, se puede decir que es la palabra. Controlado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Sí, Beldrover. Sí. Sí. Okay. Exacto, digamos que el alcohol, ¿verdad?, controla en cierta forma a la persona, inhibe la vergüenza, digamos así. Una persona que es tímida después que tomó varias copas, ahí es que se va a bailar de a duro. Él no se atrevía a pararse, pero después que tenía ya 2 o 3 tragos, agárrenlo. Él no hablaba casi, pero después que tomó, mira, yo conozco una persona, ¿verdad?, que se embriagaba, vivía cerca de un amigo, y cuando él hacía eso, él le vaciaba vecinos envidiosos, y era un hombre decente, un hombre que no se daba a sentir en la comunidad, pero cuando se embriagaba, él se paraba al frente de la casa de los vecinos envidiosos. ¿Se dan cuenta? Lo controla realmente el alcohol. Entonces, digamos que es una buena manera de nosotros representarlo para entender lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Él nos guía, Él nos controla, Él nos lleva realmente por donde Dios quiere que nosotros transitemos. Ramón Pérez. Sí. Ajá. Sí, claro. ¿Verdad? Pedro no empezó el discurso tampoco como un loco viejo. Pedro, si ustedes ven el protocolo, ¿verdad?, siempre que están hablando en la mesa presidencial y demás, distinguido, fulano, perencejo, fultanejo, eso es parte, ¿verdad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel.
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Wow, qué respuesta. Dice el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y allí hace referencia, ¿verdad?, al Salmo 118, verso 22. Y algo más que va a decir Pedro, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Eso es un mensaje impactante, hermanos. Muy contundente realmente. Y es contundente por lo que él está diciendo de Jesucristo. Los escribas y fariseos se veían como los edificadores del pueblo, de la vida religiosa de las personas. Sin embargo, esos escribas, fariseos, saduceos y todo lo que tenían que ver con la vida política, religiosa y social, habían rechazado en cierta forma la persona de Jesucristo. Y él allí menciona entonces la centralidad que tiene Cristo. La piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Versículo 3: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Su testimonio, su predicación denota entonces de que habían estado con Jesús. María. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Sí. Sí, claro. Así es. Entonces, nosotros vemos que lo que impacta al auditorio en cierta forma, ¿cuál es? Dice el versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, es importante entender, ¿verdad?, que las escuelas judías, antes de Cristo, alguien se había preocupado por lo menos enseñar a las personas a leer y escribir, algo básico, digámoslo así, que tuvieran alguna noción matemática, porque obviamente todo el que comercializa tiene que llevar algún tipo de ecuación aritmética, digámoslo así. Yo conozco personas que no saben de letra, ¿verdad?, pero cuando en los trabajos le pagan menos, oye, son contables, auditores se vuelven, y no saben de letra casi. Entonces, en la sociedad judía, en las escuelas, digamos que se buscaba en cierta forma de enseñarle a leer y a escribir, algo básico, algo mínimo, alfabetizarlo, digamos, lo que sería como en nuestra sociedad en el día de hoy. Ahora bien, las personas que demostraban
habilidades para las escrituras era lo que, como quien dice, pasaban a ser instruidos ya bajo la sombra de ya sea de los escribas y fariseos o bajo los sacerdotes, digámoslo de esa manera. O sea, tenía que demostrar cierta competencia para poder, o tener cierto poder adquisitivo también, era lo otro, para poder adquirir una instrucción de mayor calidad. Y ahí volvemos, ¿verdad?, a lo que dijo Pablo con respecto a los pies de Gamaliel. Había que tener cierto estatus social para poder pagar ese tipo de instrucción, porque la instrucción era mudarse con el maestro. Digamos que el maestro instruía, pero él estaba transmitiendo, era parte de su vida, de su vivencia, a la vez que le daba clase, podemos decirlo así. Por eso la idea de hacer discípulo, ¿verdad? Hay alguien que está viviendo, que está desarrollando su vida en el camino. No es ir a tomar una clase en un lugar, sino es alguien que está ahí al lado, siendo instruido y enseñado en los caminos del Señor. Entonces nosotros vemos que esta persona, viendo el denuedo de Pedro, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estas personas quedaron sin argumento, esa es la realidad. Ellos no tenían cómo refutar lo que en ese momento Pedro le estaba diciendo, porque había un testimonio que vivo en ese lugar. Ellos podían en cierta forma contradecir lo que Pedro está diciendo, pero ¿y qué hacemos con el cojo? Que ahora está parado ahí con ellos. ¿Verdad? Es como, yo quisiera pero ahí tenemos un testigo. Y otra cosa, que hay veces que la persona puede hacer una pregunta, decirle un ejemplo, solamente estamos Jorge y yo. Ahí te hago la pregunta, o tú me haces la pregunta para saber si en verdad yo estoy en lo correcto, en lo que estoy diciendo, para tú contrarrestar, Sí. tú defender tu posición. Pero entonces ellos hicieron una pregunta donde estaban muchas personas y ellos tuvieron tanto la destreza de poder decir realmente en qué potestad fue que ellos pudieron hacer todo eso y quién era Jesús en realidad, que eso fue algo más comprometedor para ellos, quienes hicieron la pregunta en ese momento, que no creían en la resurrección. Entonces eso lo podía poner ellos mismos. Claro. ¿Tú me entiendes? Como que yo te Claro. hago una pregunta y yo quedé ahí. Bueno, el tipo me respondió bien, pero no quiero aceptar todavía. Pero ya otro escucharon. Sí, claro. Es la intención como de refutar, pero espérate. Pero no tengo cómo defenderlo. ¿Cómo? Es como que yo diga, vean, es verde, pero ahí no dice que es rojo. Y otro diga, no hay mismo despierta en su conocimiento y dice, pero es rojo. Ahí todo el mundo va a quedar como. Él tiene problemas, ¿verdad? Sí, como que Quedaría no puedo expuesto. saber dónde está. Bien. Chris Neyri levantó la mano, creo. ¿O fue Edward? Sí, antes, después Ramón Beltrover. También algo a cómo ellos no se enfocan en lo verdadero, o sea, son enemigos de la verdad. Saben que hay una realidad de que Dios está ya no como, pero ellos tratan de ir en contra de la verdad. O sea, Claro. y eso también da un mensaje a las personas de que hay personas que se enfocan mucho en los milagros, milagros. No es de milagros, momento de milagros. Sí. Y Dios es un Dios de milagros y milagros. Pero realmente los milagros, la Biblia ha demostrado en toda la escritura de que no es lo que realmente hace creer a la gente. La gente ve milagros y sigue igual. O sea, Jesús hizo milagros y lo multiplicaron. Ellos hicieron el milagro
Sí, su naturaleza realmente. Chris Neyri. Ah, Ramón Pérez. Bueno, es para también relacionar esa parte con la resurrección de Lázaro, cuando Jesús lo resucitó y los mismos fariseos lo Ajá. vinieron y le dijeron, ¿cómo es para que él nos deje de hacer señales y milagros y todo eso, pero que hagan calle? Sí, claro. Digamos que a Lázaro trataron de matarlo también, digamos. Esa era como la intención. Acabemos con el testigo porque hay una realidad, eso sucedió. Y hay personas que vieron, contemplaron el hecho como tal. Entonces la idea es silenciar cualquier cosa que no sea de parte de ellos. Fíjense que lo que a ellos les choca realmente es que no es miembro de ninguno, ni saduceo, ni fariseo, de ancianos, nadie. Sin embargo, Dios está obrando a través de ellos. Y eso es lo chocante. Ellos están en una posición ahora mismo que es a la defensiva. Es como yo estoy defendiendo mi parte, eso es lo que a mí me corresponde y eso es lo que ellos están haciendo. Porque cualquier cosa que no sea de aquí no puede ser buena. Era como ellos realmente lo veían en ese momento. Ramón Pérez y después Beltrán. Expresarse. Igual que aquí. Beltrover. Sí, lo que iba a decir es que mencionaba interesante, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que no sucedió con los saduceos eran de lo más rico. Sí. Los saduceos eran, como usted decía, la parte política, porque igual también eran poderosísimos, o sea, eran tenían mucho dinero y eran muy respeto. Entonces tenemos un tipo, pero que es un pecador. Sí, claro. Y como dice la Biblia, que Dios va a escoger lo de él para demostrar a los fuertes y a los sabios. Entonces, Pedro, que un simple pecador, que quizás ni sabía ni leer ni escribir, como él, con los argumentos y con el milagro, él refuta todo lo que no tiene argumento para decir eso. Así es. Ellos quedan sin argumentos realmente. Miren después, Jairo. Algo muy importante que nosotros podemos notar es que en el versículo 8 dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Así es. Es decir, que estaba capacitado, que Dios lo había capacitado para él poder hacer todas esas cosas que dice. Amén. Entonces, también, algo que me llamó la atención de este capítulo fue cuando Pedro estaba con todas esas personas, las personas que estaban con él, los hombres que estaban con él, yo pude notar allí que él le dijo a ellos que por qué ellos, o sea, lo estaban interrogando, porque lo estaban interrogando. Sí, simplemente lo que es un beneficio lo que nosotros estamos haciendo, de que este pozo sea sanado. Sí. Entonces, pero yo analizando, pensé que no solamente era por esto, porque recordemos que los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Entonces ellos se oponían, eran opositores porque se oponían a la resurrección, a lo que Así los es. apóstoles hablaban. Entonces, y por eso yo pensé que aquí en el versículo 2 que dice resentido de que ellos enseñaran al pueblo. Es decir, que ellos estaban enfadados. Sí, claro. Porque los apóstoles predicaban sobre la resurrección. Así es. No fue tanto porque el fuego andó. Realmente, aquí es como se dice que el vaso se rebosó, que después de todas esas cosas que sucedió, fue que vino todo este asunto. Así es. Nosotros vemos entonces, Jairo tenía algo antes de pasar. Sí, que pensando yo, quiero compartirlo con ustedes, mirando cómo esas personas, los saduceos y los demás que acompañaban, que eran el grupo como se describe, un grupo reducido, que creían en su propia palabra, que eran oportunistas, yo vengo a ver cómo la mentira, porque una mentira surge de que hay una verdad. Sí. Porque aquí hay una verdad, que Jesucristo fue crucificado, que al tercer día resucitó, luego de ahí como se le apareció
apareció a los discípulos y un sinnúmero de cosas que vemos aquí en Hechos. Como ellos sabiendo de la resurrección de Cristo, ellos no creían en la resurrección, pero como Satanás lo envolvía en su propia mentira, aún Claro. en su soledad decía por dentro, me imagino, porque eso lo vivimos en el día a día. Ahora, ¿cómo decía? Yo sé que el gata está a 100 pesos, pero yo voy a decir que es a 55 que está, o voy a decir que está a 150. Pero delante de todo el mundo, como ellos defendían su posición de contrarrestar que eso era mentira, que no. Claro. Y después cuando se reunían juntos, los saduceos, su grupito, decían que Dios mío, pero que Jesús resucitó, pero hay que decir mentira, como ellos formulaban. Sí, Y claro. como hoy en día, ahora en el presente, la mentira hace que el mundo se mueva en su propio entorno. Sí, claro que sí. Y una va a ser mentira dañen a otros que tengan mentes más débiles a poder en estos momentos llegar hasta el mismo todavía que no creen que no creció, que Jesús no resucitó, que el mundo se produce según esto y lo otro, y un sinnúmero de cosas. He podido estar entendiendo cómo pasa la mentira. Sí. Aún no reconoce que es verdad, pero quiere llevar y fue el debate que hubo. Yo no me imagino cómo estuvieron ahí, porque yo como me gusta tanto el debate, dependiendo del grupo que estuviera, eso iba a ser como Sí, bien chocante. muy chocante. María. Sí, yo también analizando la situación, es como hoy en día, los escribas, fariseos y saduceos no le convenía que el pueblo de Dios fueran sus ojos abiertos a la verdad, a la luz de Cristo. Ujú. Es igual que hoy en día, nuestros gobernantes, mientras menos nosotros conocemos nuestros derechos, nuestras leyes, mientras menos sepamos, pues mejor es para ellos. Entonces, aquellos religiosos que según ellos defendían la ley de Moisés, defendían lo que era el conocimiento a Dios, no estaban mostrando lo que verdaderamente, según decían las escrituras, sino que entonces al ellos ver que el pueblo está siendo abierto sus ojos a un conocimiento nuevo, al mismo que Jesucristo le decía cuando vino, pero que ellos ni lo querían escuchar y lo rechazaron, entonces no le convenía. Así es. Otro dato que yo quería dar es que lo más parecido son, se puede mencionar a los ateos, pero se puede mencionar muchísimas personas que no se llaman ateos, pero de alguna manera niegan a Dios. Sí. Ya hay un grupo de personas que aún viendo, porque no es que no creen, la palabra creer, a veces la mal utilizamos. Ellos sí creen, ellos lo que pasa es que niegan. Sí. Y como dice la palabra, dice en su corazón no hay Dios. Ujú. No es que ellos no creen, ellos sí creen, ellos no están Sí. la verdad. Sí, digamos que estamos en un tiempo, ¿verdad?, donde la hostilidad hacia Dios, hacia su palabra, o sea, es bastante atacada. Digamos que en sociedades un poco más desarrolladas que nosotros, el ateísmo, y ni siquiera se identifican como ateos realmente. Ellos simplemente no creen en nada. O sea, no es que ellos dicen yo soy ateo, porque el ateo por lo menos define una posición, obviamente. Pero hay personas que simplemente ven el cristianismo como un cuento. Y de hecho, como lo presentaba Carlos Marx, era que la religión, hablando específicamente del cristianismo, era el opio de los pueblos. O sea, ese era como el pensamiento, ¿verdad? Y para muchas personas la religión, o sobre todo el cristianismo, digámoslo así, pues desastrosa para el desarrollo de un pueblo. Sin embargo, nosotros sabemos que a través de toda la historia, el cristianismo ha sido parte integral de lo que es el desarrollo positivo de la sociedad. Si hay valores, se deben precisamente a las instrucciones cristianas que han existido. Y a la medida que el hombre se aleja de esos principios, ¿verdad?, pues nosotros vemos toda la depravación en la que se incurre y se promueve y se establece, y ya no sabemos qué es lo que el hombre quiere con tal de sustituir a Dios. Quiere cualquier cosa menos al Dios de la Biblia, porque él cree en Dios, pero en el Dios que él cree, en el que él dice que él cree, no en el Dios de las Escrituras, ¿verdad? Se habla de un Dios de amor, por ejemplo, pero no se habla de un Dios justo. Entonces, conocer la palabra de Dios es importante en todo tiempo, porque uno debe predicarla
tal y como es. Digamos que Pedro aquí no se está inventando nada, él no está haciendo un cuento de hadas ni nada por el estilo. Él está siendo lleno del Espíritu Santo, pero para predicar la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ese tipo de predicación obviamente le separa, le pone en contra de un grupo específicamente. Porque hablar de la resurrección delante de personas que no creen en la resurrección es un enemigo inmediatamente. Eso es lo que va a suceder. Entonces, por eso nosotros vemos que el versículo 15 dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio, ¿verdad? Y conferenciaban entre sí. La idea es, espérate, nosotros vamos a tener una discusión de esto que está pasando, ellos no deben de estar presentes. O sea, eso es como, vamos a ver qué vamos a hacer con ellos, pero que ellos no sepan lo que vamos a hablar, porque tenemos un problema ahora mismo. Dice el versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ustedes se fijan, ¿verdad? Hay señal, nosotros no podemos negar eso. Sin embargo, miren la conclusión a la que llega: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ustedes se ven, ellos se reúnen, no lo podemos negar, es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a amenazarlo para que de aquí en adelante ya ellos no puedan seguir hablando así, ¿verdad? Y llamándolos, eso es, ok, pasen ahora. Miren, hemos decidido, y aquí viene, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La centralidad del mensaje, hermanos, Jesús. A nadie ni le enseñen ni le prediquen. Por eso dice el versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasó entonces? Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. De toda manera, al final ellos lo amenazaron. ¿Y qué pasó? Lleno del Espíritu Santo, podemos decir, ¿verdad? Ellos se aferran a una realidad. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero allí hay algo importante, hermano, también, y eso es lo que como Pedro inicia, ¿verdad? Juzgar si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a quién, que a Dios. Y es allí donde el cristianismo ha sido duramente perseguido, confrontado y todo lo demás. Porque con temas como el aborto, ¿verdad? Digamos que la iglesia lo que hace es que se refugia en la palabra de Dios y toma la palabra de Dios para decir no. Y cualquier otra cosa, entonces las iglesias se convierten como una piedra en el zapato de ciertos gobernantes. Y lo que hacen es entonces buscan burlarse de la fe, buscan disminuir la credibilidad de las iglesias también. O usted no ve cuando sale un pastor viola que sé yo quién, se le da mucha publicidad a ese tipo de noticias. O robó, o hizo tal cosa, o tal persona que es cristiano hizo tal cosa, o dijo, o hizo.
nosotros vemos cómo se busca realmente difamar la fe. Y yo siempre pienso, ¿verdad?, que la gente se enfoca, ¿verdad?, en lo que hacen las cosas malas, no ve el resto, ¿verdad?, que no hace nada de eso. Porque la idea es difamar. Entonces nosotros vemos que Pedro allí establece un principio importante, hermano. Nosotros debemos siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando uno hace bien su trabajo en el lugar que uno trabaja, es obedeciendo primero a Dios. Es para Dios. Cuando uno en su hogar, en su relación matrimonial y todo lo demás, no maltrata, no ofende, no hiere o no vive victimizado, es porque se quiere agradar a Dios, no a los hombres. O sea, ese es un principio general. Nosotros por lo general lo vemos, ¿verdad?, como el ataque que viene de afuera. Ante cualquier ataque que venga en contra del pueblo de Dios, entonces decimos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿qué? Tenemos que pensar en eso en toda nuestra manera de vivir. El versículo 23, vamos finalizando ya, dice, bueno, al final lo tuvieron que dejar en libertad, obviamente, no tenían cómo acusarle, había un testigo allí presenciar y evidentemente no había forma de retenerlo. Dice el versículo 23, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con denuedo hablen tu palabra. Allí nosotros vemos entonces el testimonio, ¿verdad? Lo que sucede en la vida de estas personas, ¿qué hacen ellos? Se lo guardan. Oye, tuve una experiencia tremenda en mi relación con el Señor. ¿Qué hago? ¿Me quedo con eso? No, hermanos, hay una necesidad de testificar. Y miren cómo testificar produce, ¿verdad?, ese tipo de adoración al Señor. Ellos van, cuentan lo que le había sucedido. Y miren cómo unánime allí hay una adoración y una exaltación al Señor. Aquí aparece una palabra importante, ¿verdad? Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, y esto muestra más que nada el dominio y el control que tiene Dios en la historia. O sea, Dios nunca ha llegado tarde. A Dios nunca se le ha escapado de que, ay, yo no sabía qué iba a hacer. No, ellos están hablando, pero ellos están entendiendo de que los planes de Dios se están llevando a cabo precisamente como Él quiere llevarlo a cabo. En el justo momento, en el momento oportuno, no antes, no después. Y nosotros vemos que es uno de los textos, ¿verdad?, que nos da mucha confianza en lo que el Señor está haciendo. El mismo Dios, ¿verdad?, que actuó en ese momento, es el mismo Dios que hoy en día actúa a través de sus miembros en la iglesia del Señor Jesucristo. Él atrae al pecador, Él obra en los corazones, Él hace según lo que Él ha planificado realmente. Versículo 29, nosotros vemos entonces que ellos allí hacen alusión, ¿verdad?, a las amenazas. Y ante las amenazas, ¿qué hacen ellos?
Ellos piden más que nada es denuedo. O ellos dicen, Señor, líbranos de ser amenazados. No, o sea, la idea es concédenos, Señor, valentía, ¿verdad? Para nosotros poder hablar oportunamente tu palabra. Tampoco ellos están pidiendo, mira, Señor, cancelamos esa amenaza. No vemos ese tipo de acción. Espíritu de amenaza. No, ellos están pidiendo denuedo. ¿Para qué? Para poder hablar la palabra de Dios. En medio de la confrontación. Dice, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Tembló. Un pueblo unido exaltando el nombre de Dios. Un pueblo que ha escuchado el testimonio de lo que Dios está haciendo. Un pueblo que tiene un mismo sentir, ¿verdad? Porque allí dice unánime. Allí es como que están todos a una realmente. No hay uno que está pensando, se estarán quemando la habichuela en la casa. O sea, todo el que estaba ahí estaba involucrado, podemos decir, en exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ya el versículo 32 en adelante nosotros vemos, y claro, allí tenemos que ver que las sanidades eran parte importante, los milagros eran parte importante, ¿verdad?, de la predicación en ese momento histórico. Se está estableciendo la iglesia, las señales son las que en cierta forma respaldan la predicación de la palabra. Porque si el cojo no estuviera ahí, créame que no le iba a ir como le fue. Claro, todo estaba estructurado y preparado por el Señor. Pero Dios está usando, ¿verdad?, la palabra y un testimonio visible para respaldar lo que le está diciendo. Lo mismo sucede con nosotros en el día de hoy. O sea, nosotros predicamos el Evangelio, pero nuestra vida debe respaldar realmente el poder de Dios que ha actuado en nosotros para nosotros vivir como a Dios le agrada. Es muy diferente, ¿verdad?, predicar muy bonito el Evangelio, y da mucha pena, hermanos, cuando uno escucha a personas, ¿verdad?, que dice, wow, le está predicando a alguien y tú ves que usa la Biblia y usa muchas palabras y todo eso, pero cuando la gente mira hacia su casa de esa persona, entonces ve una discrepancia. No hay nada de lo que él está diciendo se puede observar en la vida de esa persona. Y es allí donde nosotros tenemos continuamente como que evaluarnos. O sea, no es solamente yo predico la palabra, pero yo tengo que vivir esa palabra que yo estoy predicando. Ese es el testimonio, ese es el respaldo que la gente necesita ver en nosotros de igual manera. A menos que usted levante algún muerto, ¿verdad? Sí. Para ese tiempo que pasó todo eso, ellos solamente tenían lo que había pasado anteriormente de la resurrección de Cristo y todo eso. Uh-huh. Pero ellos no tenían la palabra escrita, la Biblia. Sí. Comparándolo con este tiempo, porque me llega a la mente que ahora los metros, la guagua, muchas personas se paran y blasfeman contra la palabra de eso. Y hay personas que se paran en ese momento y defienden lo que dice las Escrituras. Sí. Entonces ahora el evangélico tiene más, ¿cómo decir?, más oportunidad en el sentido que tiene ya la palabra escrita y aparte de eso va a tener consigo el testimonio de cómo está viviendo. Sí. Que va a trabajar tanto para poder dar a entender a aquel que no entiende o a aquel que quieren engañar con blasfemando contra la palabra de Dios. Uh-huh. Tiene como decir, bueno, con el testimonio que está llevando de vida y también hablando directamente con la palabra
Sí, digamos que el testimonio, ¿verdad?, va muy en consonancia con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en esa dirección. Versículo 32 al 37, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún ¿qué? Necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Algo que debe llamar nuestra atención finalmente, hermanos, cerrando este tiempo, es que la unidad que existía en la iglesia, no había cabida para las divisiones o la contienda entre los miembros de la congregación. Una unidad limpia, se puede decir. Allí no había un recelo de una cosa o de otra, o una reserva, digamos. Y siempre que nosotros hablamos de esto, ¿verdad?, pensamos en la iglesia primitiva, sus inicios, y nosotros evaluamos entonces la iglesia en el día de hoy. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de tener ese tipo de unidad? ¿Qué tanto nos hemos alejado de tener ese tipo de unidad? ¿Cómo vivimos como iglesia, verdad, del Señor? Hay tantas cosas que han sucedido y tantas cosas que podemos quizás citar para decir, bueno, lo que pasa hoy en día y para justificar nuestro estado. Pero realmente nosotros debemos todos aspirar realmente a tener ese tipo de unidad, donde un miembro del cuerpo sufre, todos estamos sufriendo. Donde un miembro del cuerpo se regocija, todos nos estamos regocijando. Donde el logro de un miembro de la iglesia es el logro de la iglesia. Donde la aflicción es un motivo o una oportunidad para nosotros socorrer y estar allí presente. Quiera el Señor que en nuestros corazones, ¿verdad?, también puedan ser movidos, no solamente para tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, sino que también nosotros podamos identificarnos con la causa de cada uno de los miembros de la congregación. Por lo general, cada uno de nosotros busca, ¿verdad?, como tener tienda aparte, ¿verdad? Digamos, cada uno de nosotros es como una isla. Y la idea es que la iglesia es un cuerpo donde cada miembro está haciendo su parte. Cada miembro se está esforzando. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo avance. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que tener ese tipo de unidad, de compañerismo y de devoción al Señor. Quiere el Señor que nuestros corazones puedan ser unidos y podamos entonces no tener ningún tipo de reserva. Podamos ser transparentes los unos con los otros. Podamos expresar con claridad nuestras condiciones. Podamos expresar con claridad lo que anhelamos y hacia dónde vamos mientras estamos en este lugar de reunión. Que el Señor nos conceda gracia y nos permita tener discernimiento sobre todas las cosas
para ver dónde tenemos nosotros que cambiar para llegar a tener ese tipo de unidad. Y que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos guíe de tal manera que en medio nuestro no exista nadie que se sienta, ¿verdad?, que está como aparte del cuerpo de Cristo que se reúna en este lugar. Hermanos, hemos concluido. Por el tema del tiempo no vamos a tener el tiempo de preguntas. Guarde cualquier pregunta que usted tenga. La próxima semana, pues, si el Señor lo permite, vamos a estar en este lugar y todas las preguntas que pudieron generarse en este momento antes de empezar, vamos a tener un tiempo entonces para responder cualquier tipo de pregunta. Que nuestra oración entonces al Señor sea siempre que su obra avance, pero que avance con los hombres y mujeres que componen la iglesia de Cristo en este lugar, y que otros puedan también ser incluidos para servir al Señor en este lugar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es abundante, ella es más de lo que nosotros podemos entender o discernir.